Hoy trataremos el delicado tema de las culturas juveniles, especificándonos en el pequeño municipio de Copacabana. Muchas veces este tema se ve muy por encima y se toma con prejuicios y estereotipos. ¿Pasa lo mismo en Copacabana? Tendremos que averiguarlo. Cuando hablamos de culturas juveniles, referenciamos la definición de ciec.edu.com que nos dice que las culturas juveniles se refieren de la manera que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la constitución de estilos de vida distintos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida institucional. Cuando hablamos de sus características en general, podríamos decir que son microsociedades juveniles, con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas, dotados de espacios y tiempos específicos. Se configuran históricamente en los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Ya definido que es una cultura juvenil, vamos a centrarnos en los góticos. Según detribusurbanas.com, los góticos se definen como aquellos que intentan expresarse, aunque no son entendidos, en una sociedad en donde el negro es color de luto y la muerte, y no tiene una parte bella, adoran y practican cualquier forma de arte y se identifican con los sentimientos que expresan las canciones de sus ídolos. Saben que no pueden cambiar el mundo y por eso no lo intentan. La mayoría de estos nuevos románticos tuvo una infancia solitaria o de rechazo. Conocer su historia puede ayudar a comprender el porqué de esta vestimenta que tanto llama la atención y saber qué hay detrás de esas máscaras pálidas. Fueron denominados los nuevos románticos, pues su cultura nació en el romanticismo del siglo XIX. Comúnmente se los asocia con cultos satánicos, con la muerte y la depresión. La sociedad no los entiende, pues piensa que sus ideales carecen de fundamento. Ellos aprecian los recovecos más oscuros de la mente humana y buscan la belleza en donde otros encuentran nostalgia. Se denominó góticos algunos pueblos germanos que ocuparon una parte de Europa en la Edad Media. Más tarde, en el siglo XIX, se llamó así un movimiento artístico cuyo estilo arquitectónico dejaba de lado la idea de fortaleza y daba paso a una belleza magnífica. El romanticismo surgió en la primera mitad del siglo XIX, en Europa occidental. Ese tipo de arte se caracterizaba por expresar estados de ánimo y sentimientos profundos, y por eludir a la claridad. Lord Byron y Mary Shelley, que relataban sus historias en lugares lúgubres, crearon una rama de romanticismo más siniestra y melancólica, que más tarde fue conocida como gótica. Es por esto que hoy se conoce a estos dos autores como los dos primeros góticos de la historia. ¿Sabe la gente de la calle qué son los góticos? ¿Sabe qué son las subculturas? Vamos a preguntarles. ¿Ustedes saben qué son los góticos? ¿No? No, no tengo idea. ¿Sabes qué son los góticos? No, no lo reconozco. Hola, qué pena chicos. ¿Saben qué son los góticos? La verdad no tengo ni idea. Tal parece que la gente común no conoce el significado de la palabra gótico siquiera. Para lograr comprender esta subcultura o cultura juvenil, no nos podemos tomar las cosas a la ligera, ya que no todos son iguales, pero al menos aquí buscaremos a una persona que se autoproclame gótico y nos permita que le entrevistemos. Hemos logrado encontrar una persona gótica que nos permita entrevistarla. Por cuestiones de seguridad, guardaremos su nombre y no haremos información personal de ella. Pues la verdad, ser gótica no es como sentirse, sino que es un estilo de vida. Como que uno, no sé cómo explicarlo, porque tienes que serlo para entenderlo. Yo no te puedo decir algo que no eres o hacerte sentir o expresarte algo que sinceramente se siente, o sea, uno tiene que serlo para entenderlo, pero pues es como el estar y el no estar a la vez, como el sentirse vacío, cuando hay gente a tu alrededor que puede sentirse lleno. Yo pienso que las personas que no son góticas son normales, entre comillas, están ahí, no me hacen nada a mí, no me afectan en lo absoluto, aunque para ellos mi existencia es como un error. Las personas así como yo realmente pensamos en lo que es verídico. Nosotros no podemos inventarnos bobadas, nosotros creemos en la realidad, nosotros vemos la vida con otros ojos, con los ojos de la verdad. No somos personas que siguen a las masas, nosotros somos una cultura y la verdad, sí. Pues como ya les dije, yo pienso que las personas que no son góticas, o sea, las personas normales, entre comillas, piensan que nosotros estamos desviados, que nosotros no tenemos razones para vivir,
que somos seres sin alma, que no sentimos, pero pues la verdad, o sea, ellos son los que viven trastornados del mundo actual, de seguir modas. Nosotros lo que nos gusta porque, o sea, nos gusta a nosotros, no les gusta a los demás. Ellos solo lo hacen por apariencia. Y la verdad no me importa que nos critiquen, que digan que somos emos, que nos griten, que nos insulten, porque la verdad eso no nos afecta en lo absoluto. A los que les debería de afectar es a ellos, porque ellos no saben cuál es la realidad. Pues lo que yo pienso es que no me deberían estereotipar, porque la verdad yo no soy como ellos, entonces no me pueden clasificar con sus modas cuando yo tengo mis formas de ser. Si yo me visto de alguna forma, a ellos no les parecerá lindo, pero a mí me gusta, y es en todo caso pues lo que les gusta a mí, y no tiene no tiene sentido de ser con ellos. Y sí, y pues qué pienso de los estereotipos que no deberían de existir, porque todas las personas somos distintas, pero y sin embargo ellos tratan de ser iguales, y eso está mal porque no buscan una razón de ser, sino ser todos iguales. Pues Amparo y mi hermano el adicto ese, pues la verdad me importa muy poco lo que ellos piensen de mí. La verdad, ellos nunca estuvieron conmigo, nunca me han apoyado, y ellos piensan que estoy en una etapa, pero o sea, yo no estoy en una etapa, yo voy a ser así hasta que me muera, porque sí, porque me gusta, porque así soy, y la verdad no me gustan como que tengan prejuicios conmigo cuando se suponen que son mi familia, pero y sin embargo los tienen, pero de igual forma a mí no me importa, la verdad. Ya. Pues y yo antes éramos novios y duramos ¿cuánto? 8 meses, más o menos. 8 meses, sí, y pues no, la verdad yo qué pienso de él, de que él es muy buena persona y que me ha aceptado siempre pues como soy, aunque yo he tenido muchos cambios a lo largo, pues desde que nos conocemos he cambiado demasiado, pero eso también hace parte como de que yo me estoy desarrollando mi propia personalidad y creo que él me está aprendiendo a entender. Bueno, nosotros fuimos, ya como ya dijimos, fuimos novios durante 8 meses más o menos, por allá en el, ¿qué? 2014, 2015, más o menos. Como, sí, a finales del 14, empezando el 15. Sí, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, ella al principio era mucho más diferente de como es ahora. Yo la veía como una muchacha muy tierna, muy expresiva, pero comenzó a tener unos cambios y pues la verdad a mí no me molestaba, yo la aceptaba, yo la quería mucho. Y la sigo queriendo, a pesar de que terminamos muy bien. Ella sigue siendo muy buena amiga mía y espero que eso siga así. Pues la verdad a mí me gusta mucho el metal, yo amo el metal, me gustan mucho el metal como Nirvana. La verdad uno de mis sueños es ir a uno de sus conciertos, pues no sé, música así, metal, pesado, los Beatles, sí, pues me gusta mucho, no sé. Ya que logramos entrevistar a una persona que se autoproclama gótica, es momento de entrevistar a las personas del común que admiten o que aceptan saber qué es un gótico. Vamos a ver qué saben. Como tal, queremos tener un estudio amplio de las cosas. Así que, si bien los góticos es una cultura juvenil, ¿qué tal si le preguntamos a alguien que, si bien no pertenece a una cultura juvenil, es alguien juvenil acerca de ese tema? Ella es Daniela Correa, tiene 24 años y se ofreció para colaborar en esta entrevista. ¿Sabrá algo sobre los góticos?
¿Será una persona que los estereotipa? Tal vez los defienda. ¿Quién lo sabe? Habrá que preguntarle. Realmente para mí es bastante desconocido, pero lo que he podido pues de pronto leer e investigar son personas interesadas mucho en el ocultismo, la muerte, y son personas apolíticas. Bueno, realmente no soy persona de juzgar. Creo mucho en la diversidad del mundo. Todos somos diferentes, todos pensamos diferente, creemos diferente. Todo en la sociedad es diferente. Hay culturas, hay religiones diferentes, pensamientos diferentes. Y el solo hecho de que una persona vista diferente, sea diferente a mí, no quiere decir pues que sean personas malas. Tanto como las hay malas, hay personas obviamente buenas. El solo hecho de que vistan negro, de que su maquillaje de pronto sea diferente porque son prendas pues muy oscuras, maquillaje muy oscuro, a lo mejor extravagante, no da para juzgar. O sea, todo es diversidad. ¿Qué más puedo decir? No, creo mucho pues en las diferencias. Hay que tolerar el hecho de que una persona no se quiera vestir como yo, el hecho de que una persona no quiera actuar como yo, no quiera hacer como yo, no quiere decir que sea mala, simplemente es diferente. No, realmente no, pero estoy abierta a la posibilidad de que esté alguien así en mi vida. Me gusta conocer. Es simplemente mirar en la persona lo que es, lo que me puede aportar. Soy de mente muy abierta, me gusta conocer mucho diferentes culturas, religiones, me gusta aprender de otras personas y cada persona tiene mucho que aportar, sea la persona que puede creer en lo que quiera, puede no creer, pero todos, desde la experiencia de la vida, tienen mucho que aportarle a otra persona. Realmente de ahí parte la tolerancia y el respeto hacia el otro. No comparto la idea, la opinión de las personas que juzgan solo por apariencia, solo por ver a alguien diferente. Yo diría que, o sea, el mundo siempre es de diversidad, a donde sea que uno vaya. Simplemente toleren, respeten, así como supuestamente las personas comunes vemos diferentes a las otras por manera de vestir, de pensar, creencia. Ellos también nos ven diferentes a nosotros, pero ellos, como son minoría, son también personas que piensan diferente, nos respetan, nos toleran la manera diferente de pensar y, digamos, pues entre comillas, no se meten con las cosas pues de nosotros, lo que creemos, lo que pensamos. Yo creo que un mundo con mente más abierta, un mundo más tolerante y más respetuoso haría demasiada diferencia. Realmente todos adquirimos una personalidad y una manera de pensar basado en experiencias, en vivencias, en la vida, con las personas pues que de pronto nos rodeamos. Y yo creo que uno es libre de expresión y de querer elegir en las cosas que verdaderamente va a creer, va a seguir, va a tener siempre pues presente en su vida, para su forma de actuar, su forma de pensar, de creer. Entonces, sí, así como una persona, entre comillas, normal adquiere su personalidad en el mundo, ellos optaron por creer y por querer ser así, vestirse así, y eso es muy respetable. No me parece que sean personas
ni locas, ni trastornadas. Antes me parecen personas abiertas a otros mundos, otras cosas. No son personas del común, pero en el sentido de que no siguen los parámetros que la sociedad de pronto nos pone, y eso antes nos limita más. Yo creo que abrirse es lo más, no sé, inteligente que puede hacer una persona. Abrirse, conocer otras cosas, creer en otras cosas, no en lo que nos limitan, no en lo que de pronto nos exigen, nos inculcan. Eso es desarrollo libre y me parece pues que, o sea, está bien y es obviamente muy respetable. Bueno, realmente si fuera mi hijo, jamás lo limitaría, le exigiría o le inculcaría algo que él no quiere ser, algo en lo que él no quiere creer, algo que él no quiere, o sea, tener en su vida. No lo obligaría jamás a actuar de una manera diferente. Yo creo que de esas cosas es que parten muchos problemas, de querer que la gente sea lo que no es, más que todo un hijo o un familiar, de pronto rechazarlo porque está creyendo en algo diferente. O sea, jamás realmente lo haría. Todos somos libres, todos nacemos libres. El pensamiento es de cada uno, la forma de ser es de cada uno. Nadie tiene que exigirte cómo comportarte, cómo vestirte, en qué creer. Nadie tiene que exigirte nada. Por eso creo mucho en la libertad. No lo limitaría jamás a que fuera otra cosa que él no quiere ser. Lo apoyaría, obviamente, y le inculcaría cosas buenas. Igual, yo digo que cada persona nace, crece y definitivamente es lo que quiere ser. Trataría de que fuera una persona de bien en su libre expresión, en su diferente forma de pensar. Trataría pues de inculcarle buenos valores. Ya es decisión de mi hijo, del familiar que tenga. Por el otro lado, ¿qué pensará la gente mayor acerca de los góticos? ¿Sabrán algo de ellos? Ella es Belsi Giraldo, una habitante de Copacabana, específicamente en el barrio Remanso. Hoy estamos aquí para preguntar acerca de los góticos. ¿Qué sabe acerca de ellos? Vamos a averiguarlo. Los góticos. Los góticos son unas personas diferentes por lo que yo he visto. Son personas que se visten diferentes, tatuadas. Son personas como satánicas. Yo creería que son personas que consumen mucha droga, se visten diferentes, se tatúan demasiado. Personas que no tienen como ningún respeto o hacia ellos mismos, no les importa ni estar vestidos tan raro, estar tan diferentes. Son personas que piensan distinto a nosotros. Sí, creo que son personas satánicas. Góticos, ¿por qué hay? Porque así como también hay drogadictos, alcohólicos y muchachos de cestas, pues también hay góticos que son personas diferentes y piensan diferentes, pero no sé si será porque de pronto de niños fueron muy maltratados o vivieron en una forma muy diferente a la que vivimos normalmente la humanidad. O son personas que de un día quisieron pensar diferente, vestirse diferente y ser diferentes. Ellos creo que tienen pensamientos muy distintos a nosotros. Quieren vivir una vida diferente. Y no sé mucho de ellos, pero sí los he visto y me parece que tienen bastante diferencia con nosotros. Y son personas así como satánicas, a mí siempre me ha parecido. Los he visto en un programa llamado Tabú, en la televisión, en Discovery.
En las noches, a veces cuando veo televisión, veía ese programa de Tabú y veía a muchas personas muy diferentes, con vestimentas diferentes, tatuajes, y hasta se ponen cachos, se hacen abrir la piel, en esta parte se abren y se ponen cachos, también se ponen cola y se ponen muchas piecitas en la cara, en el cuerpo, en las orejas, se cortan los brazos. Ahí donde lo más que todo los he visto, no sé mucho de ellos. Un mensaje para los góticos. Yo quisiera decirles, ellos, ¿por qué son tan diferentes? ¿Qué opinan de Dios? ¿Qué piensan? Si creen que Dios puede hacer todo por nosotros. Él siempre está con nosotros. No necesitamos ser diferentes, ni vestirnos distintos, ni tatuarnos, ni hacer cosas. Yo creo que lo que hacen le ofende a Dios, porque son muy diferentes. No conozco mucho su vida a profundidad, pero en lo poco que he visto, me gustaría que se unieran a grupos de oraciones, que oraran más por ellos mismos y por la humanidad, porque la oración tiene mucho poder, y si quisieran cambiar después de haber sido góticos y quisieran cambiar, pueden buscar a Dios para cambiar, que con toda seguridad Él les va a ayudar. Aunque no sé cómo se sienten siendo góticos, tampoco he tenido la oportunidad de verlos personalmente y hablar con ellos, pero en lo poco que sé, sería muy bueno que ellos cambiaran. Para terminar, queremos leer un post en WikiHow, una de las páginas más grandes referente a cultura juvenil en blogs en español, en un post en el que nos habla sobre cómo ser góticos en 5 simples pasos. Y la página dice: el mundo oscuro de los góticos es una de las subculturas más diversas y sanas que florece en todo tipo de comunidades alrededor del mundo. El aspecto espeluznante, macabro y las ropas oscuras es un estilo llamativo al instante. Sin embargo, cuando otros góticos que usan lentes de contacto de color blanco empiezan a mencionar términos como la ola de frío etérea y usan citas de la novela La piedra lunar, puede ser poco intimidante. Empezar lento y forjar tu camino en la subcultura gótica puede ser una experiencia enormemente gratificante para cualquier persona en búsqueda de una comunidad. Paso número 1. Vístete apropiadamente. Usa negro. Si bien hay mucha flexibilidad en la elaboración de un aspecto gótico, casi todos los estilos góticos usan el negro, o de lo contrario, ropas oscuras. Los morados y azules oscuros también son comunes como colores en énfasis, pero en general querrás habitar en un reino de la oscuridad. Algunas ropas clásicas de vestir para mujeres incluyen corsés, mallas, camisas, vestidos largos, camisas largas y minifaldas. Sin embargo, serás tan igual de gótica si eliges vestir una camisa de Ross Williams y un buen par de pantalones negros. Algunas prendas de vestir clásicas para hombres son camisetas rasgadas, botas de combate, camisetas de bandas, pantalones oscuros, pantalones bondage y cinturones con clavos. Paso número 2. Tiñe y dale estilo a tu cabello. El cabello gótico es generalmente oscuro o resaltado con un color fuerte de alguna manera. Si tienes cabello castaño oscuro, considera la posibilidad de teñírtelo todo de negro y llevarlo hacia arriba al estilo Robert Smith. Con la capa del cabello y gel, si tienes cabello largo y rubio, haz una raya de negro como una hechicera, o blanquéalo para que esté sorprendentemente rubio y hacer rayas con un poco de azul neón. Paso número 3. Usa accesorios. Si te gusta vestirte, ser gótico es una gran subcultura para ti. Échale un vistazo a algunos pantalones bondage con correas complejas y siniestras que puedas dejar caer. Ponte en tus manos un par de manoplas hechas de cuero que tenga un aspecto temible, o usa un collar de perro con puntas.
Puedes diseñar cualquier estilo particular que desees, siempre y cuando la temática se adapte a tu personalidad. Los crucifijos, los clavos y los imperdibles son accesorios comunes en los góticos. Paso número 4. Ten una apariencia pálida. Verse gótico a menudo implica tener una tez pálida para imitar la palidez macabra de los muertos vivientes. Mezcla una prebase con una base regular que coincida con tu tono de piel natural. No uses maquillaje para disfraces, ya que se ve barato y falso. 5. Elabora una temática. Los góticos tienen tantas variedades como te puedas imaginar, y tienen un estilo de acuerdo a las diversidades de sus intereses. Los fans del rock gótico de la vieja escuela posiblemente se identifiquen con lo que se llama el estilo baticueva. Una chaqueta de cuero llena de alfileres y botones, un corte de cabello estilo mohawk y maquillaje de ojos negros. Los amantes de los cuentos de Poe y las hermanas Bronte posiblemente se identifiquen con un aspecto gótico romántico, cortes oscuros, faldas de cuero y otras vestimentas anacrónica, como si acabaran de salir de una década de los 80. Y por último, algunos consejos sueltos que te pueden ayudar a identificarte como gótico. Entiende lo que escuchas respecto a la música gótica. Conoce la historia de los góticos y de la música gótica. Escucha la letra de las canciones góticas. Finalmente, recuerda echarle un vistazo a otros géneros de música oscura. Crea un espacio cómodo para ti, visita clubes góticos y lee novelas góticas. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Espero que hayas aprendido qué son los góticos y qué son las culturas juveniles. Este documental se hace con el fin de simplemente explicar ese tipo de conceptos y hacer que las personas no juzguen por los estereotipos, sino por conocer a las personas. Muchas gracias. Nos veremos la próxima vez en Macrodato.